Leemos la palabra de Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 15. Jesús y los verdaderos discípulos. Evangelio de San Juan, capítulo 15. Jesús y los verdaderos discípulos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén y amén. Señor, en el nombre de Jesús te rogamos que la gracia del Espíritu Santo, la gracia tuya, sea con nosotros en este día, con nuestros corazones, mentes, vidas. Y sobre todo, Señor, que tú realices la obra que solo tú, Señor, puedes hacer, salvando, cambiando, transformando. En el nombre de Cristo te lo pedimos y lo creemos, Padre. Amén y amén. Podemos sentar. Aunque algunos dicen que la Biblia está llena de símbolos por todas partes y que hay que entender el lenguaje de la Biblia siempre de una manera simbólica, esto no es verdad. En su mayor parte la Biblia está escrita en un lenguaje llano. La Biblia contiene historias, como en el Antiguo Testamento, la historia de David, a propósito, ¿no? O las historias del Evangelio, donde Jesús narra o se narran cosas acerca de Jesús.
Es decir, todos los episodios que tienen que ver con historias se entienden en forma literal, o por ejemplo, cuando en las cartas del apóstol Pablo se hacen afirmaciones doctrinales que también te deben entender de manera llana y clara y directa y literal. En estos días escuché, hacía tiempo que no oía un sermón con una interpretación alegórica de las Escrituras. En estos días oí uno, y el predicador decía, estaba leyendo la historia de Simón y Ana, cuando Jesús fue presentado, y entonces, bueno, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que simboliza, comillas, Simón en el templo y Ana en el templo? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir que Simón estaba en el templo y que Ana estaba en el templo, eso es lo que quiere decir. Ahora, que yo puedo aprender de la vida de Simón y puedo aprender de la vida de Ana y puedo aprender lecciones, no hay dudas. Pero Simón era Simón y Ana era Ana. Bueno, pues el predicador dice que no. Que Simón no era Simón, ni Ana tampoco. Que esos son símbolos, dice él, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Maravilla. Me gustaría averiguar a dónde fue que él entendió, a ver si yo puedo encontrar una fuente de sabiduría como esa, ¿no? O sea, eso es decir a la Biblia lo que usted quiera que diga. ¿Me entiende? O sea, el que interpreta la Biblia de esa manera se inventa lo que quiera y lo dice. Es decir, la Biblia tiene que ser interpretada en forma llana, literal, directa, como es el lenguaje de la Biblia. Ahora bien, también es verdad que hay porciones de la Biblia que son de carácter simbólico, como por ejemplo la literatura apocalíptica, Apocalipsis. Lo bonito del caso es que uno encuentra de todo en la viña del Señor, ¿verdad? Porque yo he visto gente que dice, que quiere ser muy literal con la Biblia, ¿no? No. La Biblia hay que interpretarla literalmente, hasta el Apocalipsis hay que interpretarlo literalmente. Entonces se inventan una descripción de la ciudad de Jerusalén, de la Nueva Jerusalén, con uno que parece un zigurat. No sé si ustedes han visto lo que es un zigurat, parece una especie de torre de Babel ampliada, ¿no? Por la descripción que hay en el Apocalipsis. Entonces quieren interpretar el Apocalipsis de forma literal. Bueno, si el Apocalipsis se interpreta de forma literal, entonces el cordero es un animalito de 4 patas con lana, ¿verdad? Y el león es un animal de 4 patas con una gran melena y que ruge. Y la bestia debe ser un monstruo. O sea, obviamente todo eso es ridículo. O sea, uno tiene que tratar de evitar que la interpretación que uno le da a la Biblia sea ridícula, además de herética. Obviamente, Apocalipsis es un libro simbólico y hay que entender lo que los símbolos significan. La poesía tiene metáforas, tiene comparaciones también, eso tiene que ser entendido a la luz de lo que eso implica. Bueno, todo este discurso es para decir que efectivamente hay porciones literales que deben ser entendidas literalmente y hay porciones que deben ser entendidas en forma metafórica o en forma simbólica. La Biblia tiene parábolas, que son historias tomadas de la vida real con un sentido espiritual, y también tiene lo que hemos leído esta mañana, alegorías. Lo que tenemos aquí delante es una alegoría. Una alegoría es el uso de una imagen, para querer simbolizar o significar otra cosa. Jesús dice en el versículo 1, yo soy la vid, y luego dice en otra parte, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Los caribeños, dominicanos, puertorriqueños, cubanos o los del Caribe de habla inglés,
no estamos muy familiarizados con este asunto de la vid y los pámpanos. Los argentinos sí, por eso estaba yo consultando con Tomás esta mañana en el culto. A lo mejor Tomás me está viendo en este momento a ver si yo digo lo que él me dijo que dijera. No me acuerdo muy bien de todo, Tomás. Bueno, los caribeños no estamos muy acostumbrados a esto de la vid porque esto tiene que ver con la siembra de matas o árboles de uva. La vid son árboles de uva. Ahora en República Dominicana se está cultivando eso, pero eso es nuevo. Eso pertenece a otros climas, no al clima del Caribe caliente. Por eso no estamos muy familiarizados con esta idea, pero la idea que quiere Jesús comunicar, o la imagen que utiliza, es la imagen de un árbol de uva con sus ramas. Jesús dice, yo soy el árbol, ustedes son las ramas. Y aquí podemos usar cualquier árbol, lo que sea. Pero la idea es, dice Jesús, yo soy aquí el árbol, el tronco, ustedes son las ramas. Obviamente Jesús está usando una alegoría para significar lo que tiene que ver con Él y los verdaderos discípulos de Él. Por eso quisiera entonces ir al pasaje con esta idea en mente. Jesús está hablando de Él y sus verdaderos discípulos. ¿Qué es lo que Jesús dice sobre Él y sus verdaderos discípulos? Dice varias cosas. Comenzamos por el final, verso 16. Jesús habla, versículo 16, primero de la elección, y he querido hacerlo de esa manera para poner las cosas, aunque no en el orden en que aparecen en el versículo, sí en el orden en que se realizan en la realidad. Jesús habla en el versículo 16 de la elección de los discípulos. La elección de los discípulos. Verso 16 dice Jesús a los discípulos, a los 12 que están allí en el aposento alto con Él: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Tal vez Jesús estaba recordándoles la ocasión cuando Andrés y el otro discípulo estaban caminando y Jesús le dijo, vengan a ver. Ellos siguieron a Jesús y después Andrés le dice a Pedro, mira, hemos hallado el Mesías, ven para que veas. Y luego la ocasión cuando en el mar de Galilea Jesús le dice a los discípulos, a los pescadores que están arreglando las redes, vengan y síganme que les voy a hacer pescadores de hombres. Jesús les está diciendo, recuérdense que ustedes no me eligieron a mí. Recuérdense que yo los elegí a ustedes. Y ahora, mis hermanos, esa verdad que fue verdad para con los discípulos, es verdad para con nosotros. Nuestra elección no fue hecha por iniciativa nuestra, la elección fue hecha por iniciativa de Dios. Nosotros, cuando buscamos a Dios, el día en que usted buscó a Dios, lo buscó porque Dios lo estaba buscando a usted. Si usted nació en una familia cristiana o por lo menos una familia que iba a la iglesia, fue preparado todo, orquestado todo por la mano y el propósito de Dios. Detrás de tu decisión de entregarte a Cristo está la decisión de Cristo de elegirte a ti. Y es evidente que toda la Biblia habla de esta verdad, como lo hace, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, verso 29 al 30, donde la palabra dice que aquellos a quienes Dios conoció, los predestinó para que fueran hechos a la imagen de su Hijo. O como dice en Efesios, cuando afirma que el Señor, por amor desde la eternidad, nos predestinó para ser llamados sus hijos. Esa es la razón por la que los santos que están en la presencia del Señor en el libro de Apocalipsis capítulo 7 versículo 10 clamaban delante de Dios diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. La salvación pertenece a Dios desde el principio al final.
Es Dios que te ha llamado, es Dios que te ha elegido, es Dios que te ha buscado, es Dios que te ha atraído con cuerdas de amor, con cuerdas de gracia. Démosle gracias al Señor, démosle gloria al Señor. Si hoy tú estás en Cristo porque Él te ha elegido primero. Gloria a Dios. Pero luego Jesús habla de otro aspecto importante, que tiene que ver de Él y los verdaderos discípulos. Jesús habla de la relación de Él y los verdaderos discípulos. Note lo que dice el versículo número 2. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El versículo 4 dice, permanecéis, atención a esto, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, y tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y aquí quiero subrayar esta relación que Jesús señala. Dice él, el que permanece en mí y yo en él. Jesús está hablando de una relación próxima, íntima, cercana. Entre el creyente y Jesús hay una relación espiritual. Entre el creyente y Jesús hay una relación orgánica, lo que algunos han llamado una relación mística. Nosotros los creyentes estamos conectados a Cristo y Cristo está en nosotros. Esto es fundamental e importante entenderlo. Porque hay gente que puede profesar el cristianismo sin realmente estar en Cristo, ni Cristo en él. Y me temo que la mayoría de la gente que profesa el cristianismo no está en una relación personal con Jesucristo. No está en Cristo, ni Cristo está en ellos. Están en una confesión religiosa, están en una denominación religiosa que puede ser católica o puede ser protestante. Yo me crié en un hogar católico, como la mayoría de los latinoamericanos de mi generación especialmente, y de las generaciones anteriores, aunque todavía sigue siendo esa la característica fundamental religiosa de América Latina. Y bueno, mi madre tenía devoción por el Cristo. No me acuerdo cómo se llamaba el Cristo, porque usted sabe que en la Iglesia Católica hay diferentes terminologías, ¿no? Mi madre insistía en que fuéramos a la iglesia, y católica, por supuesto, e íbamos cuando ella insistía en que fuéramos. Yo estudié en un colegio católico del 5º curso de primaria hasta el 3º de bachillerato. Cuando mi papá murió, pues yo salí. Es decir, me crié en una educación católica. Pero la verdad es que nunca recuerdo, aunque tomé clases de religión en todos los grados que yo estuve, desde el 5º hasta el 3º bachillerato, nunca recuerdo que me hayan hablado de la relación personal con Jesucristo. Nunca. Porque en el catolicismo romano no te dicen eso. Te dicen que tú naciste, te bautizaste, te confirmaron, vienes a la iglesia, guardas los mandamientos y se acabó. Ahora, eso puede pasar en el mundo protestante, ¿no? Alguien puede nacer en una familia cristiana, religiosa, que va a la iglesia y pensar que por esa razón ha llegado a la relación personal con Dios o a la salvación. La verdad es que no es así. La verdad es que se requiere de un enfrentamiento personal. Me acuerdo perfectamente cuando mi pastor
después que mi mamá y mi hermano habían profesado la fe, me dijo que no bastaba con que mi madre se hubiera convertido en la iglesia bautista. No bastaba con que mi hermano se hubiera convertido, que yo tenía que tomar la decisión. Yo pasé un año entero bregando con ese tema de la decisión por Cristo. Como dicen los puertorriqueños, bregando. Yo pasé un año entero en eso. Hasta que un día hice una profesión de fe en Cristo. Entendí entonces que se trata no de la iglesia, no de la denominación, no de la doctrina, no de los 10 mandamientos, no de portarme bien, no de hacer cosas buenas. Entendí que se trata de una relación personal con Jesucristo. Cristo en mí y yo en Cristo. De eso habla la Biblia. Y de eso habla Jesús. Que permanezcan en mí y yo en ustedes. El apóstol Pablo lo menciona en ese famosísimo versículo de 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. Cuando dice, de modo que si alguno está, ¿dónde? En Cristo. No se trata de estar en la iglesia, por supuesto el que está en Cristo está en la iglesia, pero usted puede estar en la iglesia sin estar en Cristo, en términos físicos quiero decir. Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Es decir, el que no está en Cristo no es una nueva criatura. Se puede portar bien, se puede ver muy bien en términos religiosos, pero aquel que está en Cristo es el que realmente es una nueva criatura, es el que ha nacido realmente de nuevo. Está en Cristo y Cristo en él. Pablo dice, Gálatas capítulo 2, verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y el apóstol San Pablo en Colosenses 1:27 dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Tiene que estar Cristo en ti. Tiene que estar Cristo en ti. Tú tienes que estar en Cristo y tiene que estar Cristo en ti. Asegúrate de que Cristo está en ti. Amén. Mucha gente en las iglesias evangélicas habla de muchas cosas. Habla de la iglesia, habla de las actividades, habla de las cosas que hace, habla de los versículos de la Biblia si quiere, pero su lenguaje no refleja una experiencia personal con Jesucristo. ¿Por qué será? ¿Será porque no la tienen? Y es, hermanos, de suma importancia que nosotros entendamos que los verdaderos discípulos son aquellos que tienen una experiencia personal, o sea, que tienen una relación personal con Jesucristo. Usted está insertado en Cristo y Cristo está en su corazón. Eso es la vida cristiana y es así como realmente uno tiene la salvación y la vida eterna. Primera de Juan, capítulo 5. Miren lo que dice aquí, por favor, y préstele suma atención. Primera de Juan, capítulo 5, un versículo que algunos de ustedes se lo saben porque han participado en evangelismo explosivo o evangelismo, ¿cómo se llama? Evangelismo eficaz. Ahora trate de sacarse el chip de evangelismo explosivo y evangelismo eficaz y todos los evangelismos, sácaselo de la cabeza. Lea el versículo como si usted estuviera leyéndolo hoy por primera vez en su vida. Primera de Juan, capítulo 5. Versos 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida, atención, esta vida está en su Hijo. Ahora, mire lo que sigue ahora. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Por qué es que tú estás aquí en esta iglesia? ¿Por qué? Porque te trajeron y te gustó y te acostumbraste a cantar los cánticos o a leer los versículos de la Biblia, o porque tienes compañerismo con los hermanos, o porque te trae tu papá o tu mamá o tu esposo o tu esposa, qué sé yo. No se trata de nada de eso, hermanos. Se trata de Cristo en tu corazón. Y tú en Cristo, de eso se trata.
Tal vez alguien pueda explicarlo mejor que yo. Tal vez yo no lo puedo explicar bien. Pero casi me desespero con este tema, ¿sabes? De verdad. Por lo importante que resulta esto. Qué importante resulta que se trate de esto, que tú seas un verdadero discípulo, porque Jesucristo está en tu corazón y tú estás en Cristo. No se trata aquí de qué función yo tengo, si yo soy un líder de célula o si soy un pastor. Yo creo que hay pastores que no han nacido de nuevo. Estoy diciendo una cosa un poquito exagerada quizás, pero yo creo que así es. Es más, estuvimos en la Florida hace muchos años y salimos a evangelizar. Tuve el gran privilegio de formar parte del Ministerio de Evangelismo Explosivo cuando el doctor James Kennedy estaba vivo todavía, fundador de ese ministerio, un ministerio mundial, pastor presbiteriano de mucho respeto. Y fuimos a una conferencia ahí en la Florida, yo estaba viviendo en República Dominicana todavía, y bueno, salimos a evangelizar. El doctor Kennedy estaba con nosotros y muchísima gente de muchísimos lugares estaba con nosotros, salimos a evangelizar. Y entre los reportes de personas que hicieron profesión de fe, esa tarde había un pastor. Un pastor, un hombre que había ido al seminario, que había estudiado, todo eso. Pero él se dio cuenta de que él no tenía una experiencia personal con Jesucristo. Se dice que Dietrich Bonhoeffer, famoso teólogo tantas veces citado y mencionado en nuestros púlpitos, se dice que él, que era un doctor en teología, a los 23, 24 años, Bonhoeffer era doctor en teología, después hizo un postdoctorado, imagínese usted. Bueno, pues se dice que él en realidad se convirtió cuando vino aquí a Estados Unidos y estuvo en contacto con una iglesia de negros y él vio lo que significaba ser cristiano. Se dice que ahí fue que se convirtió. Doctor en teología. Lo que quiero decir con esto es que podemos ser cualquier cosa, cualquier título, cualquier posición, lo que sea, pero es que no se trata de eso. Se trata de una relación personal con Jesucristo. Y mi oración en el día de hoy es que usted allí se arrincone en su casa. Se arrincone en su casa y le pregunte al Señor si usted realmente tiene una relación personal con Jesucristo. Se vaya a un rincón en su casa, se arrodilla y le pregunte al Señor si realmente usted ha nacido de nuevo. Nadie se tiene que enterar. Pero usted en privado, hable con Dios. Porque esto es de suma importancia. Esto es de suma importancia. La relación con Jesucristo. Seguimos. Pero Jesús no solamente habla de la relación con Jesucristo, sino también habla de la santificación en Cristo. Ahora, todo lo que vamos a ver, y vamos a ver algunas otras cosas más, tiene relación estrecha con este tema de la relación con Cristo. Porque si no hay relación con Cristo, lo demás viene sobrando. Miren el versículo 3, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesús le dice, mira, hay ramas que no están bien. Ahora Jesús dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo va a quitar y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Me explicaba Tomás esta mañana. Ojalá que yo explique bien lo que me explicaba Tomás, ¿verdad? Porque Tomás trabajaba en estas cosas, Tomás Aguilar, ¿no? Tomás trabajaba en esto en su infancia, en el campo donde él era ahí en Buenos Aires, en Argentina. Y él me explicaba que efectivamente así es.
Es decir, que hay un momento del año en que hay que mirar a los árboles y que hay ramas que están secas, que no sirven, que hay que cortarlas. Y hay otras ramas que vienen saliendo, que van a traer buen fruto, pero esas ramas también traen otras ramitas que no están buenas, entonces hay que cortarlas también, para que las ramas que traen buen fruto crezca y se desarrolle bien. Yo espero haberlo explicado bien, Tomás. De eso está hablando, o sea, de lo que se llama podar. Yo no me crié en un ambiente agrícola, quizás los que se criaron en ambientes agrícolas pueden entender mejor que yo este tema, pero así es. Si usted lee la versión Biblia de las Américas o la versión NBI o la versión popular, verá que en lugar de limpiar usa el término podar, porque usa el término del lenguaje agrícola, ¿no? O sea, hay que cortarle algunas ramas para que las demás ramas salgan fuertes y crezcan. Ahora, eso es lo que Jesús hace en nosotros. Él poda nuestras vidas. Hay que cortar aquellas cosas que no son agradables a Dios, aquellos hábitos que son parte de nuestra antigua naturaleza, aquellas prácticas, actitudes o formas de ser que no tienen que ver con el discipulado cristiano. Hay que irlas cortando para que pueda crecer un hombre, una mujer santificado, renovado en el Señor. Y el carácter de Cristo pueda reflejarse en nuestras vidas. Y eso se hace a través del proceso de la palabra. El Señor usa su palabra para podarnos. En ese versículo tan socorrido y tan mencionado, pero tal vez tan poco meditado, de 2 de Timoteo capítulo 3, hablando de la palabra de Dios, dice la Biblia, verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, corregirte a ti, o sea, convencerte de tus propios argumentos, de tus propias justificaciones. La palabra de Dios, escúchame bien, porque a veces uno se está justificando uno mismo delante de Dios o delante de los demás. La Biblia dice que la palabra de Dios nos convence de esas autojustificaciones. Redarguir, corregir. Estamos caminando por el camino que no debemos caminar. La Biblia nos dice, la palabra de Dios, trabajando en el corazón nuestro, nos ayuda a enderezar el camino, instruir en justicia. O sea, nos dice qué es, cuál es el camino, qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, Dios trabaja en nuestro corazón en el proceso de santificación por su palabra y por su presencia. Miren ustedes que dice, regresamos a la imagen del capítulo 15, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, pero luego dice, permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, no permanece en la vid, tampoco vosotros. Quiere decir que el fruto de una vida cristiana, realmente cristiana, es el producto de la palabra, de la presencia de la palabra y de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Por eso Pablo dice que Cristo es en nuestra vida sabiduría, redención, justificación y santificación. Cristo es para nosotros santificación. Es a través de la obra de Cristo como usted y yo vamos siendo santificados. Y santificados implica aquí que vamos siendo liberados del poder del pecado en nuestra vida. Siempre tendremos la lucha con el pecado, pero si Cristo está en nosotros, Cristo nos va ayudando a santificar, renovar nuestras vidas. Dice la Biblia en el capítulo 6 de Romanos, verso 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, atención, vuestro fruto, santificación y como fin la vida eterna. Así que la santificación del verdadero discípulo, un verdadero discípulo pasa por una relación y en esa relación el Señor va trabajando en un proceso de santificación que dura toda la vida. Si no podemos pretender haber llegado a la perfección. Nos consuela que el apóstol Pablo dijera, no pretendo haberlo alcanzado ya. Bueno, si Pablo no lo alcanzó, imagínese usted, ¿no? Es decir, no pretendemos perfección, ni podemos pretenderla.
pero vamos caminando en la dirección que tenemos que caminar en Jesucristo. Así que la idea es que tú estés caminando en ese proceso, que yo esté caminando en ese proceso, que cada uno esté caminando en ese proceso. Pero luego, recuerden que todo está muy íntimamente ligado, de hablar de la relación del verdadero discípulo con el Señor, de la santificación del verdadero discípulo en el Señor pasa a hablar de la demostración del verdadero discípulo. ¿Por qué? Miren ustedes lo que dice el Señor. Tras decir que el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, lo que quiere decir que la santificación es obra de la presencia de Cristo en nosotros. Dice un poco más adelante, en el verso 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Jesús está diciendo que sus discípulos, sus verdaderos discípulos, son los que dan fruto, y fruto abundante. O sea, cuando nosotros somos discípulos de Cristo y mostramos con los hechos esa condición, Dios es glorificado, pero además se demuestra que realmente somos verdaderos discípulos de Cristo. Nuestro verdadero discipulado no se demuestra por lo que decimos, sino por lo que hacemos. No se demuestra por nuestras palabras bonitas en cuanto a la fe, se demuestra por nuestras actitudes personales, por la manera como nos relacionamos con los otros, por la forma como vivimos en el orden personal, individual, en el trabajo, en la profesión, en el matrimonio, en la familia, en la casa, en el vecindario, en la calle. Por nuestro carácter, por nuestra manera de ser, se demuestra que ha habido un cambio y que se está produciendo un cambio, que ya no eres el mismo o la misma, sino que eres otro, porque Cristo te ha cambiado. Se demuestra por el fruto. Nosotros como que no meditamos muy bien en esto cuando Jesús dice, cuando Pablo dice en Gálatas 5, el fruto del Espíritu. Y está bueno que a veces cuando queremos ilustrar esto de forma gráfica, pintamos un fruto y lo dividimos en muchos pedacitos. Está muy bueno eso para fines didácticos. Pero qué importante que no confundamos la imagen con la realidad, ¿no? Y cuando dice aquí, por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, que el fruto del Espíritu, es decir, lo que quiere decir es lo que el Espíritu Santo produce en tu vida, ¿qué es? Bueno, gozo, paz, paciencia. O sea, ¿tú tienes gozo en tu vida? ¿Tú tienes paz en tu vida? ¿Tú eres paciente para con los demás en tu vida? Paciencia. Benignidad, tú tratas con bien a los demás. ¿Eres bondadoso, bondadosa? ¿Tienes fe, fidelidad? ¿Eres una persona que tiene un carácter manso? ¿Eres una persona con dominio propio, lo que quiere decir templanza? ¿Eres alguien así? Pero no crean que son los únicos, ¿no? Efesios 5, verso 9, menciona 3 características más. Justicia, o sea, una vida recta, íntegra. Bondad y verdad. Verdad. Sinceridad. Hablar la verdad, decir la verdad, actuar en forma verdadera. Es decir, todo eso que menciona aquí el pasaje es lo que dice la Biblia que es el fruto del Espíritu. Es decir, lo que produce el Espíritu Santo en un creyente es eso, y eso es lo que demuestra si usted es verdadero creyente o no.
Jesús lo dijo con palabras más simples y directas. Por su fruto se conoce el árbol. Me acuerdo de una persona que se crió en la iglesia. Que formaba parte de ministerios de la iglesia. Pero viví una vida doble. Yo no quiero entrar en detalle para que no identifiquen la persona de la que estoy hablando. Se vio en problemas serios morales y legales. Entonces el árbol se conoce por el fruto, ¿verdad? Y no quiere decir que este sea el único caso. Pongo ese caso porque me vino a la mente ahora cuando estaba leyendo esto. O sea, ¿cómo es el carácter tuyo? ¿Cómo es la vida tuya? ¿Cómo es la forma de ser tuya? ¿Cómo es la actitud tuya? ¿Cómo es la manera de tratar a los otros? ¿Cómo es tu forma de conducirte? ¿Cómo tú eres en los negocios, en la profesión, en todo esto? ¿Cómo tú eres? ¿Tu vida se caracteriza por las características del reino de Dios o no? La demostración del discipulado está en la vida, no en lo que nosotros podemos profesar verbalmente. Si una cosa y la otra no están en armonía, entonces yo le invito en el nombre de Jesucristo a examinar su vida. Dije al principio, en el primer servicio, que a veces hay gente que se pone a la defensiva cuando yo hablo de estas cosas, ¿no? En lugar de escuchar con un corazón sensible y deseoso de cambiar y deseoso de examinarse, se ponen a la defensiva. No se ponga a la defensiva, porque el problema suyo no es conmigo. Ojalá fuera conmigo. El problema suyo va más allá. Si es que tiene un problema, ¿no? Examine su corazón, hermano, hermana. A ver, dice Pablo, examinaos. A ver, Pablo se lo escribe a la iglesia de Corintios, a ver si ustedes están en la fe. Se lo está escribiendo a la iglesia. Examínense para ver si realmente están en la fe. Es importante examinarnos, hermanos, y ver si yo estoy en la fe. Si no estoy en la fe, entonces clamar al Señor por misericordia y que me dé un corazón nuevo y cambie mi vida. Hay dos pensamientos más en este pasaje, no quiero abundar demasiado en este tema, pero dos cosas más, dice el apóstol San Pablo. Digo, el Señor Jesucristo, ya fui por otro lado. ¿Qué les parece? La otra cosa es la promesa al verdadero discípulo, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El Señor Jesucristo le dice a los discípulos, en virtud de tu relación personal conmigo, tú no eres alguien que está ignorado, tu vida está siempre delante de Dios, tú estás íntimamente vinculado con Jesucristo, lo que te duele, lo que te preocupa, lo que te da gozo, todo eso está en la presencia de Dios. Y por lo tanto,
en tanto tú estás viviendo en el Señor, viviendo en Cristo, obedeciendo al Señor, si bien de una manera imperfecta como todos nosotros, amparados por la sangre de Cristo y los méritos de Cristo, tus oraciones son escuchadas, tus súplicas son oídas, tus ruegos son recibidos. Y tu petición es honrada y contestada. Esa es la promesa de Dios. Y el versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, no es la única vez que Jesús dice eso. Lo dice también en el versículo 16. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre Él os lo dé. Pero ya antes lo había dicho en el capítulo 14, versículo 12, 13 y 14 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. La promesa del Señor es escuchar tu oración, escuchar tu clamor y contestar tu oración. A mí me parece muy interesante que algo muy parecido a lo que dice aquí Jesús, lo repite el discípulo amado Juan en el capítulo 5 que mencionamos hace un rato de su primera carta. Después de hablar de esa relación con Cristo personal, él dice en el versículo 14 del capítulo 5, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y sabemos que si Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces el Señor está abierto a tu petición, el Señor está abierto a tu ruego, el Señor está abierto a tu súplica. Puedes orar creyendo, esperando, apoyándote en la palabra, apoyándote en la promesa, apoyándote en los méritos de Cristo, apoyándote en la fe, creer que Dios hará y Dios hará. Claro que aquí no estamos hablando de algo así como una especie de magia, ni de un antojo, de esos antojos superficiales y egoístas que se nos ocurren. ¿Ves? No es un acto de magia. O sea, Jesús no es un mago. Algunos lo confundían en los evangelios como una especie de mago. Y creo que mucha gente hoy en día piensa algo así también, ¿no? Como Jesús como que una especie de mago. Yo no puedo decir aquí ahora, bueno, Señor, que aparezca un Mercedes-Benz del año allá afuera para mí. Y cuando yo abra esa puerta, declaro que tengo un Mercedes-Benz del año. Hombre, no. ¿Verdad? Eso no se trata de pedir antojitos egoístas. No se trata de complacernos en estas cosas, complacer nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestra vanidad. Se trata de sintonizar con la voluntad de Dios y buscar la voluntad de Dios y pedir por la voluntad de Dios en nuestras vidas. Santiago dice, ustedes no tienen porque no piden, y además dice, porque piden mal para gastar en vuestros deleites. Así que la petición debe estar bien encaminada. Cuando oramos, y no quiere decir que Dios no quiera satisfacer las cosas más mínimas de nuestra vida. Sí, claro que sí. Pero quiere decir que no se trata aquí de ese egoísmo antojadizo que se nos puede ocurrir a nosotros. Lo que es cierto es que la promesa de Dios está ahí, que bajo las condiciones del Señor, Dios contestará nuestras oraciones. Probemos al Señor. Por último, hermanos, el Señor habla entonces del gozo del verdadero discípulo de Cristo.
Ha hablado de la elección del verdadero discípulo de Cristo, ha hablado de la relación del verdadero discípulo de Cristo, ha hablado de la santificación del verdadero discípulo de Cristo, ha hablado de la demostración del verdadero discípulo de Cristo, ha hablado de la oración, o la contestación a la oración del verdadero discípulo de Cristo, y finalmente habla ahora del gozo del verdadero discípulo de Cristo. Estas cosas, verso 11, os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Cuando Jesús habla de mi gozo, está hablando del gozo que Él produce en nosotros. Es como cuando Jesús habla de mi paz. Capítulo 14 de San Juan, verso 27. Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Cuando Jesús dice mi paz, está diciendo la paz que yo doy, que no depende de que las circunstancias vayan bien, o que no depende de la sustancia que yo me pueda tomar, que depende de la obra de Dios en mi corazón, el perdón de mis pecados, la paz del perdón, la paz de la seguridad que tengo en Cristo. Bueno, pues eso mismo es lo que habla la Biblia cuando habla del gozo. Cuando dice, para que mi gozo esté en vosotros, Él está diciendo, el gozo que yo les doy. Óigame bien, Cristo produce gozo en la vida del verdadero discípulo de Él. Cristo produce felicidad. Cristo nos hace felices. El propósito central del Señor es nuestra salvación. Pero cuando Cristo nos salva, al mismo tiempo Cristo nos da paz. Cuando Cristo nos salva, Cristo nos da seguridad. Cuando Cristo nos salva, Cristo llena nuestro corazón de sentido y de propósito. Y por lo tanto, Cristo llena el corazón de felicidad, de gozo. No es el gozo que nos da el mundo. No es el gozo que consiste en pasarnos la noche bailando en una discoteca o teniendo relaciones sexuales por ahí. No es el gozo que nos da el conseguir una casa grande o un auto bonito o comprarnos una ropa elegante. No es el gozo que nos da bebernos un trago de whisky o irnos con la droga, la cocaína o la heroína, cualquier cosa de esas. No es de eso, no es ese tipo de goce. Es un gozo diferente, es el gozo de Dios en el corazón. En tu presencia hay plenitud de gozo, dice la Biblia. Y Cristo produce ese gozo. Pablo dice, y ahora sí es Pablo, y porque así es la cosa. Romanos capítulo 14. Miren lo que dice el versículo 17. Porque el reino de Dios no es, dice, comida ni bebida, sino, escuche, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, escúchame, Dios pone un sentido de felicidad en tu vida. No quiere decir que no vas a tener problemas en tu vida. No quiere decir que no vas a sentirte triste en algún momento de la vida, porque vamos a tener tristezas, ¿no? Y lo más coherente es que uno cuando pasa por situaciones de tristeza se ponga triste y cuando pasa por situaciones contentas y felices se ponga contento, ¿no? Decía en el primer servicio que si usted va a un funeral o si está en un funeral, pues usted no está fiestando ni poniendo globos ni cosas. He visto funerales así y me he preguntado, ¿estamos en un cumpleaños o en un funeral? O sea, uno tiene que ser coherente, ¿no? Coherente con el sentimiento, el del momento. Yo no, si la persona se murió, yo no estoy celebrando el cumpleaños.
Y si está muerto, pues yo no estoy festando, estoy triste. Ahora, si hay un motivo de celebración, de alegría, de fiesta, pues amén también. Entonces estoy contento y feliz. Pero, es decir, el gozo cristiano, pues, reconoce que hay momentos de tristeza. Pablo dice, llorad con los que lloran. ¿No? O sea, hay momentos de tristeza, hay procesos de tristeza. Pero hay un sentido de gozo y de felicidad que solo Jesucristo puede dar, que no se consigue de ninguna otra manera, excepto Cristo en el corazón. No quiere decir que tú te estás riendo todo el día. ¿Ves? O sea, el gozo cristiano no es que te estás riendo todo el día. Ustedes no han visto el anuncio este de cuál es de una compañía de teléfono, ¿no? De un tipo que se está riendo porque es ayudante de luchador, ¿no lo ha visto? ¿Verdad? Y entonces le cae encima y él se ríe, y hay otro que está celebrando un autogol. ¿Ustedes saben lo que es un autogol? Los dominicanos no estamos familiarizados con eso, pero celebrando un autogol y se pone a reírse, o echándose limón en la cara y se pone a reírse. Ese mismo anuncio está en inglés también, y gente que hace muchísimas tonterías y entonces se ponen a reírse. Bueno, pero eso no es el caso, o sea, no es el gozo de pasarse el día riéndose y cosas de esas, ¿no? Pero hay un sentido de felicidad que te lo da Cristo y solo Cristo te lo da. Cristo pone ese gozo en tu vida, el gozo de la presencia, el gozo de la relación, el gozo del perdón, el gozo de la seguridad, el gozo de una vida con sentido y propósito. No te lo da el mundo, te lo da Cristo. No depende de cosas, por grandes y majestuosas que sean esas cosas. Como les contaba, Ketty y yo estuvimos en la Florida el año pasado y nos pasearon por unos canales ahí en Fort Lauderdale. Allí estaba viendo los yates enormes que hay ahí de Steven Spielberg, un yate grandísimo. Y otro yate más grande que de Steven Spielberg, con una bandera mexicana. ¿De quién sería? Bueno, Jesucristo te da gozo, aunque tú no tengas el yate de Steven Spielberg, ni tengas la fortuna de todos estos millonarios, ni posees nada de esas cosas. Jesucristo te da un sentido, un propósito y un sentido de felicidad que solo Él te puede dar. Más nada, más nada. El gozo de Cristo, del verdadero discípulo, el gozo, la felicidad del verdadero discípulo. Así que Jesús está usando una alegoría, y ya sabemos que una alegoría es una imagen física para hablar de algo espiritual. Y usa la imagen del árbol de uva con sus ramas, y Jesús dice, el árbol soy yo, ustedes son las ramas. Ramas que tienen que estar conectadas con el árbol. Ramas que tienen que ser podadas del árbol. Ramas que demuestran su calidad a través de los frutos que dan. Discípulos de Cristo que están realmente en Cristo. Y en este día, usted piensa en este tema, piensa en este asunto, piensa en lo que Jesús dice. Y pregúntese, ¿estoy yo en Cristo realmente o estoy más que nada en una religión? ¿Dónde que estoy yo? ¿Qué demuestra mi vida? ¿Realmente tengo la paz de Cristo, el gozo de Cristo? ¿Realmente? ¿O simplemente vengo aquí porque me traen? ¿O porque me acostumbré? ¿Tienes tú una relación personal con Jesucristo realmente?
Es importante que nosotros lo determinemos, lo averigüemos, que hablemos con el Señor, que le preguntemos al Señor. Y como dije al comienzo del otro servicio, yo no voy a pedirle que pasen enfrente, pero le voy a pedir que después que usted salga de aquí, sin que nadie se dé cuenta, usted se arrodille, se busque el lugar más privado que usted pueda encontrar y hable con el Señor. Pregúntese esta tarde si usted realmente está en Cristo. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 13, examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe. Examínense para ver si están en la fe. Esto es un asunto fundamental, hermanos. No es una cuestión superficial. Es fundamental. Y por lo tanto, qué importante es que usted se encierre en su cuarto, en su baño, donde usted quiera, y hable con Dios. Y hable con Dios. Y clame por gracia y misericordia en su vida. Mi oración es que el Espíritu Santo conduzca nuestra reflexión y nuestro encuentro con el Señor.